En 1902, en medio del Golfo, hombres que habían vivido toda su vida sobre el mar, vieron algo que no tenía nombre, una sombra tan grande que el agua alrededor de su barco dejó de moverse. No era una ola, no era una ballena, y definitivamente no era algo que la naturaleza estuviera dispuesta a explicar. Lo que ocurrió esa noche no aparece en los libros, pero quedó marcado en la memoria de quienes sobrevivieron. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué nunca más volvieron a pescar en esas aguas. Antes to seguir, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Suscríbete ahora mismo, porque esta historia no es para cualquiera. El Golfo de México, a principios del siglo XX, no era solo una fuente de trabajo, era una sentencia de vida o de muerte. En 1902, no había radares, ni motores confiables, ni radios para pedir ayuda. Los pescadores dependían del viento, de la luna y de algo más importante, el respeto al mar. Aquella noche, el cielo estaba demasiado limpio. Las estrellas parecían clavadas con cuchillos en la oscuridad. El agua estaba quieta, demasiado quieta. El barco se llamaba Santa María del Alba, una embarcación de madera vieja, reforzada con clavos oxidados y rezos silenciosos. A bordo iban 6 hombres. Mateo Ríos, el capitán, llevaba más de 30 años pescando en el Golfo. Había sobrevivido tormentas que partían barcos en dos, pero también sabía algo que nunca decía en voz alta. El mar no siempre avisa cuando va a cobrar lo que se le debe. Con él estaba Julián, su cuñado, un hombre fuerte, callado, con manos tan duras como la cuerda mojada. Estaba Esteban, el más joven, apenas 20 años, todavía con la ilusión de creer que nada malo le podía pasar. Y también iban Tomás, Rafael y el viejo Isidro, quien aseguraba haber visto cosas que nadie más quería escuchar. Horas antes de zarpar, un pescador del muelle los detuvo. «No salgan esta noche», les dijo. «No cuando el mar está así». Mateo se rió. Había escuchado advertencias toda su vida, pero Isidro no se rió. Él miró el horizonte y luego escupió al suelo. Cuando el agua se queda quieta como un espejo, murmuró: «Es porque algo abajo se está moviendo». Dime tú, ¿habrías hecho caso a esa advertencia? ¿O también habrías salido, confiando en la experiencia? Ellos salieron al principio, todo fue normal, las redes bajaron, el barco avanzaba lento, cortando el agua como un cuchillo cansado. El único sonido era el crujir de la madera y la respiración del mar, hasta que Esteban lo notó. «El agua», dijo en voz baja, «¿siempre se ve así?» Mateo se acercó al borde del barco, miró hacia abajo y sintió algo que no había sentido en años. El Golfo no reflejaba las estrellas, era como si el fondo se hubiera vuelto negro, profundo. Infinito. No se veía movimiento, no se escuchaban peces, ni siquiera el chapoteo normal contra el casco. Entonces, las redes se tensaron, no como cuando atrapaban muchos peces. Esto fue distinto. Fue como si algo desde abajo las hubiera agarrado, gritó Mateo. Todos tiraron en el barco. Se inclinó peligrosamente. La madera chilló y entonces el agua empezó a moverse, pero no hacia arriba, hacia los lados, como si una masa gigantesca se estuviera acomodando bajo ellos. Julián soltó la cuerda. «Eso no es un animal», dijo, con la voz quebrada. En ese momento, la luna salió de entre las nubes y la sombra apareció. No tenía forma definida, no tenía ojos visibles, solo una extensión oscura, tan grande que cubría el reflejo completo del barco. Era más larga que el Santa María del Alba. A mucho más. En el silencio fue absoluto. ¿Te imaginas estar ahí, mirar hacia abajo y darte cuenta de que lo que está bajo tu barco podría tragárselo entero? Isidro cayó de rodillas. «No lo miren directo», susurró. «No le den atención. Eso es lo que quiere». Pero Esteban no pudo apartar la vista. Algo golpeó el casco desde abajo. No fue un choque violento,
Fue peor. Fue un empujón lento, deliberado, como si aquello estuviera probando el peso del barco, calculando. Mateo entendió algo en ese instante. No estaban siendo atacados. Estaban siendo estudiados. Lo peor, todavía no había empezado. El empujón desde abajo hizo que el Santa María del Alba crujiera como un animal herido. No fue un golpe violento, fue una presión constante, paciente, como si algo inmenso estuviera apoyando su peso, solo para sentir cómo reaccionaban. Mateo levantó la vista hacia sus hombres. Nadie hablaba. Todos respiraban rápido. Todos habían entendido lo mismo. Aquello no era un pez. No, era una ballena. No era nada que ellos conocieran. El agua alrededor del barco comenzó a moverse en círculos lentos. No había espuma, no había chapoteo, solo una rotación silenciosa, profunda, hipnótica. Isidro empezó a rezar en voz baja, mezclando palabras que parecían latín con frases que nadie más reconocía. Eso no viene solo del mar, murmuró. Eso viene de abajo de todo. Julián intentó encender una lámpara de aceite. Sus manos temblaban tanto que casi la deja caer. Cuando por fin la luz se encendió, el resplandor amarillento apenas logró tocar la superficie del agua. Pero fue suficiente. La sombra se movió, no como se mueve un animal. No rápido, no brusco, se deslizó. Y en ese movimiento, algo quedó claro. Tenía volumen, tenía profundidad, tenía... Esteban retrocedió hasta chocar con el mástil en capitán. Susurró: a eso no se acaba nunca. Mateo apretó la mandíbula. Por primera vez en su vida no tenía una orden que dar. En ese instante, las redes comenzaron a subir solas. No estaban siendo jaladas, estaban siendo devueltas. Subieron despacio, chorreando agua negra, pesada, espesa como aceite viejo. No traían peces, no traían algas, traían algo peor. Trozo de madera, restos de cuerdas antiguas, un pedazo de remo, roído como si hubiera pasado por dientes enormes. Rafael dejó escapar un grito ahogado. Eso es de otro barco. El silencio volvió a caer. ¿Cuántos barcos habían pasado por ese punto del Golfo? ¿Cuántos nunca regresaron? ¿Y cuántos no se hundieron por tormentas? La sombra volvió a empujar el casco. Esta vez, el barco se inclinó tanto que el agua empezó a entrar por la borda. Mateo reaccionó. «¡Corten las redes!», gritó. Julián sacó el cuchillo y comenzó a cortar la cuerda con desesperación. Cada fibra que se rompía sonaba como un disparo en la noche. Pero justo cuando la última red cayó al agua, la sombra se detuvo. El mar quedó inmóvil otra vez. Demasiado inmóvil. Esteban sintió algo en el aire, una presión en los oídos, como cuando uno se sumerge profundo. Entonces lo escucharon. No venía del agua, venía de todos lados. Un sonido grave, bajo, vibrante, como si algo estuviera respirando a través del océano entero. Isidro levantó la cabeza, con los ojos llenos de terror. «Ya nos olió», dijo. «Ahora sabe que estamos aquí». Mateo miró al horizonte. La costa estaba lejos, demasiado lejos para llegar remando con algo así debajo. Y entonces ocurrió algo que ninguno olvidaría jamás. Desde el agua, una forma emergió apenas unos centímetros. No fue una cabeza completa. No fue un tentáculo como en las historias. Fue una superficie curva, lisa, oscura, marcada por líneas antiguas, como cicatrices. Era tan grande que solo una pequeña parte rompía el agua, y aún así, ocupaba medio costado del barco. Esteban empezó a llorar. «No nos va a dejar ir, ¿verdad?». Mateo no respondió. Porque en ese momento entendió la verdad. Aquello no estaba cazando, no tenía prisa, no tenía hambre como la entendemos nosotros. Estaba ahí, porque ese lugar era el Santa María del Alba. Era solo una cosa más que había entrado sin permiso. Julián cayó de rodillas. «Capitán», dijo. «Diga algo». «Algo, Mateo».
tragó saliva. Había escuchado historias cuando era niño, relatos que los viejos contaban solo cuando el ron estaba casi terminado. Historias sobre sombras antiguas, sobre cosas que dormían bajo el golfo desde antes de que hubiera mapas. Nunca les creyó. Hasta la sombra comenzó a moverse alrededor del barco en lenta, en constante, dando vueltas, como si estuviera decidiendo a quién elegir primero. Dime tú, si estuvieras ahí, rodeado por algo que no puedes pelear ni entender, ¿rezarías, gritarías, o te quedarías completamente en silencio, esperando que no te notara? Porque eso fue exactamente lo que hicieron. Y lo que ocurrió después fue cuando el milagro se volvió necesario. La sombra dejó de girar. Eso fue lo peor. El agua, que hasta hacía unos segundos se movía lentamente, quedó completamente inmóvil, como si el golfo entero hubiera contenido la respiración. Mateo sintió un escalofrío subirle por la espalda. No era miedo común. Era la certeza de que algo había tomado una decisión. El sonido volvió. Expulso grave, profundo, que no se escuchaba con los oídos, sino con los huesos. El casco del barco vibraba, no como cuando golpea una ola, sino como si estuviera resonando desde adentro. Rafael se tapó los oídos. Me duele la cabeza, murmuró, como si alguien estuviera pensando cercao. Isidro levantó la vista de golpe. No pienses eso, dijo con voz temblorosa. Si piensas en ello, Esteban miró a Mateo, desesperado. Capitán, juro que no estoy pensando nada. Juro que no, pero ya era tarde. La sombra se movió de nuevo, esta vez directamente hacia el frente del barco. No embistió, no atacó, simplemente subió. El Santa María del Alba se levantó unos centímetros, como si algo inmenso lo hubiera empujado suavemente desde abajo. La madera crujió, las uniones se quejaron. Julian, nos va a voltear. Mateo reaccionó por puro instinto. Motor, gritó. Aunque reviente, enciéndelo. El viejo motor tosió. Una vez en dos, nada en la sombra, presionó un poco más. El agua empezó a entrar. Esteban resbaló y cayó de rodillas, empapado, temblando. No quiero morir aquí, gritó. No quiero que sea así. Y entonces ocurrió algo imposible. La presión cesó. El barco volvió a caer al agua, balanceándose violentamente. Todos se sujetaron de lo que pudieron. El sonido profundo desapareció y por un segundo pensaron que había terminado. Mateo levantó la vista lentamente. La sombra ya no estaba debajo. Estaba al lado, tan cerca que el agua entre el casco y aquello parecía inexistente, como si el mar mismo se hubiera apartado. Y entonces algo emergió. No fue un cuerpo completo. No fue una forma clara. No un ojo como el humano. Era enorme, opaco, con una textura antigua, como piedra mojada. No parpadeaba, solo observaba. Esteban soltó un grito que se le rompió en la garganta. Mateo sintió que algo dentro de él se quebraba. No había palabras. No había órdenes. El ojo se movió lentamente y se detuvo en Isidro. El viejo dejó de rezar. Su boca quedó abierta. Y entonces habló. No gritó. No lloró. Solo, nosotros no venimos a quedarnos. Nadie sabe por qué lo dijo. Nadie sabe de dónde sacó el valor. El ojo no se movió. Isidro tragó saliva. Este no es nuestro lugar, continuó. No vamos a volver en silencio. El golfo entero parecía escuchar. El ojo se cerró lentamente, y la sombra comenzó a descender. El agua volvió a ocupar su lugar, como si nada hubiera estado ahí. El mar se movió otra vez. Las estrellas se reflejaron de nuevo en la superficie. El motor, sin que nadie lo tocara, encendió. Todos se quedaron congelados. Mateo no esperó. Giró el timón, y el barco avanzó como nunca antes, alejándose de ese punto del golfo sin mirar atrás. Nadie habló durante horas. Nadie se movió. Cuando por fin el cielo empezó a aclarar, Esteban rompió el silencio. Capitán, dijo con voz vacía. ¿Eso nos dejó ir?
Mateo miró el horizonte. No, respondió. Ann nos perdonó. Regresaron al puerto al amanecer. Los otros pescadores notaron algo raro de inmediato. El barco estaba intacto, pero los hombres parecían haber envejecido años en una sola noche. Nunca contaron la historia completa. Solo dijeron que algo grande los había seguido. Isidro murió 3 meses después. Nunca volvió a hablar del tema. Esteban dejó el mar para siempre. Mateo jamás volvió a pescar en aguas profundas. Y hay un detalle que casi nadie conoce. Años después, otros barcos desaparecieron cerca del mismo punto. Sin restos, sin señales de tormenta. Como si el Golfo, a veces, recordara, así que dime tú, si alguna vez estás en el mar y el agua se queda demasiado quieta, ¿te irías de inmediato? Porque ellos sobrevivieron por milagro. Why no to-dos? Receive. Mateo nunca volvió a hablar de aquella noche, al menos no en público. Pero hay cosas que el cuerpo no sabe guardar en secreto. Con el paso de los años, quienes lo conocieron empezaron a notar cambios. Ann ya no dormía bien. Se despertaba empapado en sudor, mirando al techo, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Decía que soñaba con el mar, pero no con olas. Soñaba con quietud, con esa calma antinatural que solo existe cuando algo enorme está justo debajo, esperando. En 1911, casi una década después, un joven marinero llegó al puerto con una historia parecida. Su barco había sentido una presión extraña bajo el casco. El agua se había quedado inmóvil, y por unos segundos juró haber visto una sombra gigantesca moverse bajo la superficie. Los viejos del muelle lo mandaron callar. No hables de eso, le dijeron. Hay cosas que, si las nombras, recuerdan que existes. Mateo escuchó la historia desde lejos. No se acercó, no preguntó. Ann solo se fue a su casa y cerró todas las ventanas, aunque hacía calor, porque él sabía algo que nadie quería aceptar. Aquello que vieron en 1902 no murió. No se fue. No fue un accidente. Era antiguo paciente. Y el Golfo seguía siendo su casa. Los registros oficiales nunca mencionaron nada extraño. Solo barcos perdidos, desaparitions inexplicables. Errores humanos, mal clima. Pero hay un patrón que los documentos no explican. Siempre noches tranquilas. Siempre cuando el agua estaba demasiado quieta. Siempre en zonas profundas, donde el fondo no ha sido tocado por la luz en miles de años. Mateo murió en 1923, antes de morir. Delirando, repitió una sola frase una y otra vez. No nos atacó, nos midió. Y eso es lo que más miedo da. Porque un depredador ataca, pero algo que mide, espera. Así que, ahora dime tú, y quiero que lo escribas en los comentarios. Si estuvieras en medio del mar y el agua se quedara completamente quieta, ¿te quedarías o huirías sin mirar atrás? Si llegaste hasta aquí, escribe yo respetaría la advertencia. Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que ame estas historias, para que la próxima vez que vea el mar en silencio, recuerde que no todo lo que vive ahí abajo quiere ser visto, porque algunas sombras siguen esperando.